Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este encuentro en el marco de la conmemoración del 17 de agosto, Día del Paso a Inmortalidad del general don José de San Martín. Dicha fecha también concuerda con el primer aniversario de nuestra agrupación que lleva su nombre. Por tal motivo, hemos convocado al prestigioso ensayista e historiador argentino Norberto Galazo, quien nos honrará con una disertación sobre el Libertador, la cual lleva el título de ¿Cuál es el verdadero San Martín? Norberto Galazo nació en Buenos Aires en 1936, cursó estudios en el Colegio Comercial San Martín y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de donde ingresó con el título de Contador Público Nacional. Investigador, periodista, político. Durante la última dictadura militar fue censurado uno de sus libros, Vida de Manuel Ugarte. ¿Y qué es el socialismo nacional? Se refugió en la investigación y publicó en el exterior artículos en la prensa clandestina. Galazo ha publicado más de 50 títulos, muchos con varias reediciones, entre ensayos, antologías y estudios históricos. Simultáneamente a su labor de publicista, Galazo ha dedicado esfuerzo a la organización de núcleos políticos y culturales. Aún hoy es un activo orientador del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Luego de esta introducción, le daré primeramente la palabra a Laura Maglio, responsable política de la agrupación La San Martín, para después pasar directamente a la exposición. Les pedimos por favor a todos que silencien sus micrófonos y los que quieran puedan ir dejando las preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la charla. Desde ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha bien? Bueno, sí. Quería darle la bienvenida a todos los compañeros, las compañeras que se sumaron a esta charla virtual. Esperemos pronto podamos encontrarnos todos como corresponde, ¿no? Nuestro pueblo, que es esto, ¿no? Tenemos un pueblo que es del encuentro, del abrazo y de la escucha activa y el intercambio. Así que, bueno, mi nombre es Laura Maglio, para los que hay personas que no conozco, así que quería presentarme. Soy la responsable política de la organización La San Martín. Nosotros somos una organización que estamos en el territorio sanmartinense, valga la redundancia, pero somos del distrito del partido de San Martín. Y bueno, hace un año empezamos a transitar la militancia en nuestros barrios y bueno, pusimos como fecha de inicio de actividades básicamente de inauguración de nuestra impronta nueva el 17 de agosto, porque nosotros consideramos que los héroes nacionales tienen que reivindicarse, tenemos que retomar con el encuentro de justamente estos actores tan importantes del movimiento nacional. Y bueno, por lo cual nos pareció que era pertinente y tenía sentido con respecto a las cuestiones más de nuestra propia pertenencia, inclusive en lo territorial, a nuestra vida cotidiana, de encontrarnos este día, digamos el 17, lamentablemente, bueno, no se dan las condiciones como para hacer el mismo día, y bueno, agradecemos especialmente a Norberto que tiene la disposición y la predisposición para estar y dirigirnos unas palabras sobre San Martín y sobre el general San Martín, que tan importante es, y creo que tenemos que empezar a poner en agenda, más allá de la coyuntura electoral en la que estamos hoy, de poner en agenda todo lo que tenga que ver con el debate y la discusión y reivindicar a nuestros héroes y patriotas nacionales y de la patria grande. Así que bueno, es la bienvenida para todos ustedes y bueno, le cedo la palabra obviamente al compañero que es un grande del campo nacional. Así que gracias a todos. Bueno, un gusto participar en esta reunión con ustedes y vamos a charlar algunas cosas sobre San Martín.
La clase oligárquica, que siempre es la que impone las ideas, nos ha enseñado desde la escuela primaria que San Martín era un hombre de tez blanca, con su caballo blanco además, que era fundamentalmente argentino, que era un competidor de Bolívar, con el cual tenía una gran rivalidad, es decir, un San Martín mitrista, porque Mitre es el que lo convierte en padre de la patria, de esos que llaman patria, como mucha gente habla ahora que son patriotas y republicanos, y juegan la carta del imperialismo. O sea, es una costumbre de la tergiversación de las ideas, de las palabras, del lenguaje que estamos asistiendo. Entonces vamos a recorrer algunas cosas, quizás algunas no tan importantes y otras más importantes. San Martín nació el 25 de febrero. No se sabe si de 1777 o 1778, porque no hay partida. En aquel tiempo la partida era la fe de bautismo, eran las iglesias las que consagraban el nacimiento de la persona. No lo hay. Cuando no lo hay, San Martín a veces da una edad, a veces da otra, y según las edades que él se adjudica en determinados momentos, habría nacido un año antes o un año después. Lo importante es que nace en una familia española, a la madre Gregoria Motorra, su padre Juan de San Martín. Son 4 hermanos. Es el quinto de los hermanos, yace en Yapeyú, zona guaranítica. Con lo cual, San Martín, que permanece muy poco tiempo, es decir, 3 años más o menos en Yapeyú, debía ser necesariamente bilingüe. Debía hablar castellano en su casa con sus padres y debía hablar guaraní con los indiecitos de la zona con los cuales salía supongo, a cazar pajaritos o a pescar. Pero Mitre no hace referencia a que pudiera ser bilingüe porque sería desprestigiar a San Martín suponer que tenía alguna influencia de la zona guaranítica en la cual había nacido. Y bueno, además, también sus características van a ser distintas a las de otros próceres. Va a tener una tez morena, no blanca, corpulento, cabellos negros y lacios, donde revelan que podría haber sido no hijo de Gregoria Matorras, sino como hay una tesis por la cual se ha discutido últimamente, sino que era hijo de una relación íntima que tuvieron don Diego de Alvear, que andaba por esa zona, con una indígena, Rosa Guarú. Con lo cual resulta que San Martín se dio un mestizo, moreno y cabello negro, opulento, que resulta que en varias partes de su historia lo descalifican como el Cholo San Martín, el Tape de Misiones, el indio misionero. Sería como si dijéramos hoy San Martín nació en un sector popular y era un cabecita negra. Pero eso lógicamente no podía pensarlo Mitre, ni podía interesarle porque le interesaba captar a la figura de San Martín para su clase social, echando las bases de la historia, después se convertiría en historia oficial. Y está un tiempo en Yapeyú, pero después viene con la familia a Buenos Aires, y a los 6 años embarca con la familia hacia España. Es decir, está en lo que era en aquel momento el Río de la Plata, hasta los 6 años, al cual regresa en 1312, a los 33 años. Después se va al norte, después se va a Chile, se va
a Perú, después de Perú volvió a Chile, después de Chile está en Buenos Aires de paso, se va a Europa y pasa la mayor parte de su vida fuera de lo que son hoy los límites de la Argentina. Esto no es importante, solamente lo digo para demostrar además que además toda su política y toda su lucha es realmente para aquel tiempo hispanoamericano, propia de un hombre que cuando llega a los 6 años a España, según la historia oficial, va a un colegio aristocrático, al Seminario de Nobles de Madrid. Después se hizo una investigación en ese seminario, se pidió la información, no existe ningún José Francisco de San Martín que hubiera estado en el Seminario de Nobles, sino que aparece últimamente en una investigación que han hecho historiadores españoles, estudiando en una escuela pública de Málaga. Es decir, que San Martín, según lo diría Macri, cayó en la escuela pública, lo cual es meritorio, ¿cierto? Para todos, ¿no? Nosotros no nos hace fácil porque casi todos nosotros hemos venido de la escuela estatal, pero Mitre le quiso dar un carácter de noble, perteneciente a los nobles, y el padre no era noble, ni nada por el estilo. Lo cierto es que, fíjense lo importante que es que vaya a una escuela de Málaga, porque le han enseñado allí geografía de España, historia de España, literatura española. Es decir, lo lógico, en cualquier país se da este fenómeno. Y San Martín se va modelando como un español. María Rosa Oliver, una escritora importante que fue amiga de Victorio Campo, que después fue amiga de Che Guevara, tiene un libro, Mundo Mi Casa, donde dice que su abuelita había conocido a los Escalada y a la familia de San Martín. Y para la abuelita de María Rosa Oliver, San Martín no era uno de los libertadores de América, era el tío Pepe, era José y era el tío Pepe. ¿Y el tío Pepe quién era? Decía la abuela. Era un gallego ordinario, que se hablaba con un acento castizo. ¿Y cómo no iba a hablar con un acento castizo si se había pasado de los 6 años hasta los 33 en España? Esto no quiere decir que hay que convertirlo a San Martín en español, quiere decir simplemente la verdad de lo ocurrido, que provoca un gran problema, porque San Martín era en 1312, a los 30 años, había participado en 30 batallas en el ejército español. Se había incorporado al regimiento de Murcia a los 11 años, en 1779, más o menos, al mismo tiempo que se producía la explosión de la Revolución Francesa, con las banderas de libertad, igualdad y fraternidad, los derechos del hombre, más allá de que después la burguesía francesa se encargara de desvirtuarlos y tergiversarlos. Es un importante avance frente al feudalismo, por supuesto, y frente al mundo de las corporaciones y el régimen de los duques y los nobles. Entonces, además, con la caída de la Bastilla, la participación del pueblo. Y esto es importante porque la Revolución Francesa tuvo una influencia notable en toda Europa, en todo el mundo en su momento. Se extendió a los distintos países, entre otros España, donde llegó a los cuarteles, llegó a las universidades también. Belgrano, por ejemplo, se impregna de esa bandera de libertad, igualdad y fraternidad, también estudiando en España. Como Iriarte y otros patriotas, y San Martín ocurre lo mismo. Dentro del ejército se produce también esa influencia de las banderas revolucionarias, las banderas que vienen a modernizar el mundo viejo y establecer principios que son los principios de los derechos humanos, que todavía tenemos, desgraciadamente, que salir a defender como si estuviéramos en aquella época frente
a alguna gente que desconoce los derechos humanos. Y bueno, mejor no hablar, no pronunciar malas palabras y dedicarnos a la historia. Y bueno, de San Martín entonces participa en un combate naval, participa brillantemente en el régimen de caballería, tiene ascensos, se destaca en las batallas de Caponilla y de Bairén. Y después resulta que este militar español, modelado como español, diría la abuelita de María Rosa Oliver, como un gallego medio ordinario, porque San Martín se acostumbraba a reproducir frases, refranes españoles, ¿no? Algunos un poco guarangos, propios de los refranes cuarteleros. Por ejemplo, en un nuevo momento, en una carta dice que no puede con otra con su madre se acuesta. Eso yo no diría que convendría enseñar a los colegios, pero bueno, es una expresión característica de San Martín, de la audacia de su pensamiento y de su implicación en el mundo español de aquel tiempo. ¿Y qué pasa en el mundo español de aquel tiempo? ¿Dónde está San Martín? En 1808 se produce la revolución. El 2 de mayo, una revolución en España contra la monarquía, los nobles, los duques, la Inquisición, y se forman juntas. Nosotros creímos alguna vez que las juntas las habíamos inventado nosotros, pero no. Las juntas aparecen, las juntas populares, aparecen como formas de gobierno en España a partir de 1808. Después recordaremos al pasar que nos habían hablado de la Junta Central de Sevilla, que era una concentración de juntas, o la Junta de Cádiz, por ejemplo. ¿Quiénes eran estos hombres que hacían la revolución en España? Eran españoles, pero no españoles godos. Los godos eran los españoles de derecha, por eso San Martín habla siempre en contra de los godos. No habla nunca en contra de los españoles. Les dice maturrangos, les dice matuchos, les dice godos. Pero no dice españoles porque el mismo está en la entraña mismo de la Revolución Española. Y bueno, ¿qué ocurre entonces? Ocurre que Mitre tiene que soslayar una cuestión que es muy grave porque prácticamente pone en cuestionamiento toda la vida de San Martín. Porque después de hacer ascendido en Bailén, y siendo jefe de caballería, San Martín se va de España. Y según la historia que nos han enseñado, se habría vuelto a América a luchar contra los españoles. En San Lorenzo, por ejemplo. El combate de San Lorenzo o en Chacabuco y Maipú. Esto es medio inexplicable. Esto se explica únicamente ahondando, investigando algunas cosas que revelan que San Martín se hace dentro del ejército, se hace el liberal de aquellos liberales, que no son los liberales de hoy de Spread y de toda gente que se dice liberales. Eran liberales en el sentido de revolucionarios, de antifeudales, digamos, en ese sentido eran liberales, que quieren establecer los derechos del pueblo. El pueblo tiene el derecho de gobernar y la libertad, la igualdad y la fraternidad son las banderas de esos liberales. Y desde San Martín, que viene de España, al Río de la Plata, en 1812, pues no se viene solo, como dice Mitre. Mitre dice, ya había mucho, había dado sus esfuerzos a la madre patria, y entonces decidió, ¿por qué? Porque en realidad en las provincias del Río de la Plata se odiaba a España por el coloniaje y todo eso. Y bueno, entonces se viene. No se viene solo. Se viene en un barco
una fragata que se llama George Canning para colmo, y viene con 18 oficiales. Algunos, como Alvear, por ejemplo, que habían nacido en nuestro territorio. Otros como Chilaver, que eran españoles. Entonces, ¿cómo es esto que vienen españoles de España al Río de la Plata a luchar contra los revolucionarios de Mayo? Y aquí se le descalabra a Mitre historia, porque aquí viene la otra cuestión. Si la Revolución de Mayo fue contra España, ¿cómo es posible que una revolución con el pueblo en la calle, el pueblo exigiéndole con trabucos y puñales al virrey que renuncie, una revolución de ese tipo, resulta que el día 26 de mayo jura por el rey Fernando VII? Y la bandera española flamea en el fuerte del gobierno de Río de la Plata, de las Provincias Unidas, hasta 1814. Y hasta 1814, España en ningún momento envía fuerzas desde España para reprimir ese movimiento de mayo, donde además en ese movimiento de mayo en la Junta hay dos españoles, Larrea y Mateu, y los demás son hijos de españoles, porque la revolución no la hacen los pueblos originarios. Hay un cacique solamente que adhiere a la revolución. Se van a adherir después los pueblos originarios, Juan Azurú y el Indio Camargo, etcétera, en el norte especialmente, ¿no? Entonces los chicos más pícaros de los colegios le dicen ahora a alguna maestra que no se han modernizado, le dicen, la patria nació dos veces, nació el 25 de mayo de 1810 y nació el 9 de julio de 1816. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Se explica por la sencilla razón que la Revolución de Mayo fue una revolución democrática dirigida a reemplazar a un virrey nombrado desde el exterior por una junta popular nombrada por el pueblo, sin un propósito inicial separatista, porque la mayor parte de los que hacían el movimiento eran españoles e hijos de españoles, como era Moreno, que era hijo de españoles, por ejemplo. La revolución era democrática y además esa revolución democrática no solo se produce en Buenos Aires, se ha producido en Buenos Aires en mayo de 1810, pero se ha producido en abril de 1810 en Caracas, se produce en septiembre de 1810 en Chile, se produce en octubre de 1810 en Nueva Granada, lo que hoy sería Colombia, se produce a fines del año 1810 en México y se produce en febrero de 1811 en la banda oriental. En todos los casos, salvo el caso de Venezuela, donde sí intentan declarar la independencia y pierden el apoyo popular, a tal punto que la mayor parte del pueblo se va con los antiguos dominadores, la mayor parte de estas revoluciones juran por Fernando VII, cosas que se ha omitido en los colegios para no confundir o para confundir realmente y decir que la Revolución de Mayo fue una revolución por el libre comercio con los ingleses, que era lo que le interesaba a los patriotas. Los ingleses se habían radicado en Buenos Aires, comercios ingleses que comerciaban, en 1809, gracias a una decisión del rey Cisneros. Y en 1810, después de constituida la Junta de Mayo, exigieron lo que exigen ahora es que la gente esta que ahora se llama Juntos Solos, el libre comercio y el libre giro de oro de un lado al otro del océano. Y la Junta se lo niega, Moreno se lo niega. La revolución es una revolución democrática. Y la Revolución de Mayo solo tiene explicación si existe el plan de operaciones, que se lo ha discutido y se ha dicho que no existe. Pero claro, no se podía decir que la Revolución de Mayo tenía otro objeto que ser pro-británica y que nacía, dice Mitre, por odio a España. Es decir, los propios españoles
porque eran españoles, eran criollos, porque nacieron en el territorio americano, pero pertenecían a España. Y igualmente en toda Hispanoamérica pensaban que se podía mantener la unidad con España, en la medida que España era una España revolucionaria, dirigida por la Junta Central de Sevilla. Y además, ahora se sabe, porque un senador de estos senadores que no se apoltronan en la banca, sino que tienen ideas, un senador no conozco quién realmente, impulsó en 1950, en el sexentenario de la Revolución de Mayo, que se recogieran y se imprimiesen todas las opiniones que había sobre la revolución en el momento de la revolución. Por ejemplo, los diarios privados. El hermano de Beruti, por ejemplo, era un hombre que mientras Beruti activaba como un militante, el hermano escribía lo que pasaba en el Río de la Plata. Y entonces ahí se dice con toda claridad que Beruti y French distribuían estampas con la efigie de Fernando VII en la Plaza de Mayo, lo cual es una contradicción con una supuesta revolución de Mayo antiespañola. Lo que pasa es que Fernando VII había adherido también inicialmente a las ideas de la Revolución Francesa. Incluso eso le había puesto en contra de su padre, Carlos IV. Pero ocurre que en 1814, después de la epopeya de Napoleón, se produce la derrota de Napoleón y Fernando VII vuelve al trono de España. Él había sido prisionero de Napoleón, vuelve al trono de España, y cuando vuelve gira a la derecha. Lo primero que hace es restablecer la Inquisición y perseguir a los liberales. Los persigue, los aniquila, los detiene. Hombres importantes como Flores Estrada, que es uno de los principales teóricos de la Revolución Española. Y entonces recién en 1914, Fernando VII dice hay que recuperar las colonias. Pero resulta que la Junta Central de Sevilla, en 1809, había mandado una declaración a América diciendo que América no era colonia, pero eran territorios coloniales. Porque, decían ellos, si nosotros somos liberales en España, en liberal en ningún sentido, no podemos ser opresores en América. Entonces, esas tierras americanas pasan a ser provincias, con los mismos derechos que tiene el Río de la Plata, o que tiene Nueva Granada, o que tiene la Capitanía de Chile, con los mismos derechos que tiene Asturias, o Aragón, o Galicia, al final que las provincias españolas. Y por tanto, esa junta revolucionarias españolas convocan a la Constitución de 1812, que es una Constitución española muy semejante a la Constitución de la Revolución Francesa. Y dicen que los pueblos americanos deben tener presentes, sin estar presentes. Claro, ahí hacen una picardía. Si los pueblos americanos están presentes, tienen mayor cantidad de votos que los propios españoles. Entonces designan a algunos americanos sueltos que no tienen la mayor representatividad, pero que hablan en nombre de América e intervienen en la Constitución, que lo primero que hace Fernando VII en 1814 es derogarla. Cuando Fernando VII reinstala la Inquisición, anula la Constitución democrática de 1812 y persigue a los revolucionarios españoles, manda recién flotas para tratar de recuperar lo que él cree en sus colonias. Fíjense que San Martín y Bolívar luchan en un principio contra los jefes militares españoles que están residentes insertos en América. El rey Abascal, por ejemplo, era el virrey de la zona del Perú.
pero no contra fuerzas enviadas por España. Sí, a partir de 1814, hasta el punto que una de ellas, dirigida por Morillo, lo derrota a Bolívar en determinado momento. Cuando San Martín da una proclama diciendo que se nos vienen encima los viejos opresores, los amos de la vieja época, y dice, si nosotros no podemos fabricar nuestras cosas, andemos en pelota con nuestros hermanos los indios. Nuestros hermanos los indios. Por un lado dice hermanos los indios y por otro lado dice que andemos en pelota, lo cual las dos cosas Mitre las omite porque bueno, las omite porque bueno, para que también activase el trabajo de como aquí a San Martín en el prócer, el padre de la patria, si el padre de la patria se consideraba un indio, como le dice el mismo San Martín a los revueltos, yo soy indio como ustedes, y resulta que hasta tiene pinta de indio, al ver que dice lo mismo cuando lo visita a San Martín. Pensé que tenía más rasgos de indio como me lo habían pintado, pero era un San Martín ya de cabello blanco que era otra personalidad. Bueno, lo cierto es que la revolución de Mayo entonces es una revolución democrática, popular, impulsada en base a la acción del pueblo en la calle. El pueblo serían 600 personas, sobre 40.000 que porque también quedan los habitantes de Buenos Aires. Pero eran gente activista. Y los activistas eran French, Dutti, otros que quedaron en el olvido, como Dupuy, como Orba, que estaba a cargo de la imprenta, que cuando llega a imprimir tarjetas para la revolución para el Cabildo Abierto del Kilo de Mayo, imprime tarjetas que se la distribuye no a los vecinos respetables. Pensar que los vecinos respetables en una sociedad como la actual, generalmente son los vecinos que tienen guita. El origen no siempre es respetable, casi nunca. Pero bueno, esta es otra historia. Si vamos a Aules, que eran los godos, que eran los que se pusieron a Moreno en la Revolución de Mayo. ¿Y quiénes eran? Recordemos los nombres, porque también eso nos sirve para entender la historia y la política. La familia de Martínez Dios, por ejemplo. La familia de Quintana. La familia de los Belaustri. De los San Valiente. Hombres que formaron luego la oligarquía, pasando de ser los grandes comerciantes monopolistas de 1310 en los grandes estancieros de la Pampa 1. Bueno, lo cierto es que San Martín recibe en 1814, pero San Martín se viene, como tomando lo que decíamos, porque esto es muy difícil de sintetizarlo, se viene junto con otros oficiales a apoyar la Revolución de Mayo porque es una revolución democrática y popular, que sigue los principios de la Revolución Francesa y que está orientada fundamentalmente por Moreno, Belgrano y Castelli. Moreno en primer término. Hay cartas de Belgrano que dice, usted sabe que yo lo sigo a usted en todo lo que mande porque yo quisiera tener sus luces, le dice Belgrano. Esto no es hablar mal de Belgrano, es poner las cosas en su lugar. Y Moreno es el de plan de operaciones, en el cual parece que también colabora en Belgrano. Pero claro, el plan de operaciones tampoco podría admitirlo Mitre, porque el plan de operaciones habla de expropiaciones, por ejemplo. Y dice algo que hoy todavía pone temor a la mayor parte de nuestros parlamentarios actuales. Dice, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países, porque son como el agua estancada, se pudre. La riqueza hay que distribuirla. La distribución desigual de la riqueza es algo que recorre toda la historia argentina, y por la cual han anunciado los sectores populares permanentemente, pero que aparece ya en el plan de operaciones de Moreno, donde Moreno habla de algo que él concreta en los pocos meses que gobierna como hombre fuerte de la Junta, que es hacer fábricas. Una fábrica de rifles, una fábrica de armas blancas, una fábrica de pólvora.
en el poco tiempo entre mayo y diciembre, cuando lo obligan a renunciar porque se viene un golpe de Estado, en cuya figura principal son Saavedra y Martín Rodríguez, que después será el hombre que instala a Rivadavia en 1820, en el periodo 1820-1827, donde la Argentina es prácticamente una colonia inglesa, y donde, no por casualidad, se inicia el endeudamiento externo con el empréstito Baring Brothers en 1824, que se terminó de pagar en 1908, y que se endeudó a la Argentina a los niveles más o menos como endeudó el macrismo. Es decir, endeudó por 1.000.000 de libras esterlinas y entraron al país 134.000 libras. Lo demás se evaporó. Como se evaporó el empréstito último del Fondo Monetario. Bueno, pero ¿qué hace San Martín? Vamos a ver las pruebas de San Martín, pero es imposible hablar de San Martín sin hablar de lo que pasa alrededor de él. San Martín triunfa en el combate de San Lorenzo, que es la principal lucha política militar que realiza en nuestro territorio. Y allí, ¿con qué bandera iba la gente de San Martín? En 1813. Yo les voy a preguntar una vez al Instituto Sanmartiniano, que está dirigido por militares retirados generales de antes, algunos que están solamente en desfiles, pero que tienen un mérito del Estado en un ejército, según ellos. Y no me supieron decir, tuvieron una reunión secreta en una otra habitación, y después de un rato me dijo, parece que San Martín llevaba un estandarte, porque claro, la bandera en medio de una batalla es lo que permite reunificar la fuerza de uno, ¿no es cierto? Saber dónde está la bandera de uno. Parece que llevaba un estandarte. Esto explica también el conflicto de Belgrano con el gobierno de Buenos Aires, cuando Belgrano se apresura, no teniendo base social suficiente para llegar a la independencia y crear una bandera propia. Pero a partir de 1814, cuando Fernando VII gira a la derecha y se convierte en un tirano y le da lugar otra vez a los duques, a los nobles y a toda la cargazón reaccionaria de la vieja España, porque siempre hay dos España, ¿no es cierto? Nosotros nos dijeron que España era siempre reaccionaria, pero estaba España de Asturias, no solo España de Franco. España son los revolucionarios, los españoles de la República y del PON y otras sectores populares. Porque en todos lados hay eso que ahora la más grieta y que en realidad debería llamarse más lisa y llanamente lucha de clases, pero como lucha de clases es un término asociado a marxismo, se habla de la grieta. La grieta hubo siempre. Siempre las minorías enriquecidas se enfrentaron a las mayorías populares. Pero para no extendernos demasiado, en 1814, cuando Fernando VII gira a la derecha, el director Posadas le manda una carta a San Martín, también omitida en la historia de Mitre, donde le dice: Napoleón nos ha dejado en los cuernos del toro. Fernando VII ha vuelto al poder y ha girado a la derecha. Nosotros tenemos que cambiar nuestra estrategia. Es decir, a nosotros no podíamos seguir siendo parte de esa posible España, de ese imperio hispanoamericano. Nosotros teníamos que declarar la independencia. Fíjense que la independencia se declara en 1816 en el Río de la Plata, en Tucumán, en 1817 en Chile, en 1821 en el Perú, y se va declarando después la independencia de esta América que se hace independiente, pero se desperdida porque no consigue la unidad. Es decir, para hacerse independiente se ve forzada a luchar no al mismo tiempo, porque encima hay un desencuentro entre la cruzada que hace Bolívar del norte al sur y la que hace San Martín del sur al norte. Lo más que desencuentro es la acción de los puertos. Son los puertos los que tiran hacia afuera y convierten a América Latina en un Pacapalu despedazado. Porque son los puertos los que quieren negociar con el exterior, la oligarquía de los puertos. Por eso a mí a veces cuando me dicen cómo van a ser las próximas elecciones, yo digo que van a salir lo mejor que podamos, porque el gobierno está haciendo
excelente política de vacunación y hace todo lo posible por levantar, como decía ayer Cristina, para levantar el muerto que nos dejaron. Pero, en el fondo, esta ciudad, en la que vivo y en la que nací, es una ciudad mitrista. Y Mitre, como bien se lo dijo Homero Manzi a los nacionalistas, Mitre se ha dejado un diario de guardaespaldas, que es La Nación. Entonces uno puede decir en La Nación cualquier cosa. Algunos izquierdistas escriben con La Nación, pero izquierdistas del mundo de la luna. Son izquierdistas que no tienen nada que ver con la lucha real de los trabajadores, que la tuvieron sí a través del anarquismo, pero también desvinculado de la lucha real de la clase media, que era radical, sin comprender ese fenómeno, erróneamente, y por eso el anarquismo se fue diluyendo. Y después con los distintos fenómenos y expresiones de la izquierda, vanguardista, testimonial, que siempre está contra todo, pero que no pasa el 2 o 3% de la selección. Esta es otra historia, pero forma parte de la historia misma, está ligada a este fenómeno. Posadas le dice a San Martín que hay que hacer otra política, que hay que romper con España, porque España ahora es de derecha, porque impera la Santa Alianza. Entonces hay que tomar una actitud independiente. Bueno, esto provoca, no quiero extenderme demasiado, provoca que San Martín empiece a luchar por el Congreso de Tucumán, impulsa el Congreso de Tucumán, y en el Congreso de Tucumán se declara la independencia. Pero además, un diputado, perteneciente al Congreso, dice, de España y de toda la potencia extranjera, que eso debe quedar en claro, que es un agregado a la declaración de la independencia. Pero además, al día siguiente, le piden a Medrano que escriba un texto explicando por qué nos declaramos independientes. Y entonces Medrano escribe un texto diciendo que apoyamos a Fernando VII en cuanto él expresaba la voluntad popular y apoyamos a las juntas de España en cuanto estas significaban una revolución en España. Pero ahora nos han contestado mandando dos flotas para atacarnos a nosotros y considerarnos colonia, y por eso nos declaramos independientes. Este sentido reconoce que lo de 1810 no fue una cuestión táctica. No era táctica porque es un absurdo sostener que en 1810 nos juraron, el 26 de mayo, juraron por Fernando VII, porque no había condiciones mundiales favorables. Y en 1816 sí las había, al revés. En 1816 no había condiciones favorables porque imperaba en toda Europa la monarquía. Y en cambio sí había condiciones favorables en 1810, si hubiera sido, como hubo en cierto sentido también en la revolución, en la lucha contra los ingleses, en 1806 y 1807, en las invasiones inglesas, que si hubiera habido un espíritu independentista en ese momento, rechazaron a los ingleses y se hubieran declarado independientes. Rechazaron a los ingleses en nombre de España, pero de una España que no es una sola España, sino como todos los países tienen sus sectores oligárquicos reaccionarios y sus sectores populares. Bueno, ahí viene la propuesta de la monarquía incaica de Belgrano, que es reivindicada por Alberti, es sostenida por San Martín y por Güemes, no por monarquía, una especie de monarquía temporada, que el rey reina pero no gobierna, que tenía el único propósito de lograr la aceptación de los otros países europeos, porque había un predominio de la monarquía en todo el mundo. Eso era bastante bien recibido, y con mucho entusiasmo además, por los pueblos originarios del noroeste. Había grandes manifestaciones, ¿no? Porque ustedes saben que en el Congreso de Tucumán participa todo lo que es hoy Bolivia, participa todo el Alto Perú, lo que no participa es el sur nuestro, que no estaba
cobrados por los originarios. Y no participa Artigas porque había declarado la independencia en 1815 en el Congreso de, en el Congreso de Oriente. Entonces, en ese momento es interesante que ante el planteo de la monarquía incaica, cuyo rey sería un hermano de Tupac Amaru, que vivía todavía, sale La Voz de Buenos Aires, de esta ciudad mitrista, en palabras de Anchorena. ¿Qué quieren? Traer un indio que hay, uno de la casta color chocolate, dice Anchorena, que habría que buscarlo quizás borracho y sacarlo de una chichería. Y Mitre le agrega en su historia de San Martín, y un pata sucia seguramente. Claro, esto es la visión de las señoras gordas de Flores que todavía pasan un poco lejos cuando encuentran una boliviana que está vendiendo limones en la vereda, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es otra historia. La historia es que San Martín logra formar el ejército, necesita el Congreso de Tucumán para declarar la independencia, se declara la independencia, nace después la hija de San Martín, y San Martín la inscribe como de nacionalidad española, cosa curiosa, ¿no? Porque tiene la mentalidad. San Martín es un hispanoamericano, de vuelta. Esto no es. A mí una vez que fui en Mendoza a decir eso, un periodista me dijo, usted está con la San Martín. No, estoy por la revolución hispanoamericana, porque es imposible explicar la historia de Argentina sin explicar la historia de Hispanoamérica. Entonces San Martín pasa a Chile, hace la cruzada tremenda de la cordillera, recibe el apoyo de todos los soldados y militares chilenos que habían sido derrotados en Rancagua. Por eso Guido le dice a San Martín que tenga presente que el ejército de los Andes es un ejército argentino-chileno, cosa que a mí te lo ponen muy mal, bueno, de ninguna manera. Y es así, es así. Este es un ejército argentino-chileno con mucha participación, incluso la participación después de Cancha Rayada, que salva la situación en Cancha Rayada de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, que solo lo conocimos nosotros en Buenos Aires, porque Violeta Parra le cantaba una canción, quisiera ser guerrillero, para llamarlo, quisiera tener un hijo para llamarlo Manuel como el gran guerrillero. Entonces en ese momento, en el 73, conocimos a Manuel Rodríguez, que es una figura importantísima de la historia de Chile. Y San Martín entiende que la revolución debe extenderse, la revolución es hispanoamericana, y entonces plantea después del cruce de los Andes y después de Maipú, la llegada por tierra a Perú. Y en Perú llega a tener conversaciones con jefes españoles, que están muy influidos porque en 1820 se ha producido otra revolución democrática en España, la revolución de Riego. Entonces, algunos jefes españoles que eran camaradas de San Martín en el viejo ejército, están dispuestos a aceptar que Perú no es dependiente de virreinato, porque lo único que quedaba era Perú. Sin embargo, no se animan a decirlo, pero sí hay un acuerdo por el cual la Serna saca prácticamente armas y ocupa lugares en Perú, mientras San Martín se niega a combatir, cosa que lo toma muy a mal Lavalle y Aceras, dos metristas que van a venir a trabajar con Rivadavia, ¿no? Y Lavalle que va a ser el fusilador de los Riegos, para colmo. Y entonces San Martín es protector del Perú, y como protector del Perú impide que se exporten, que se lleven al exterior las reliquias indias. Y como protector del Perú indica que el Perú tiene que tener una flota propia, con mayoría de oficiales peruanos, e impide la importación de artículos que perjudican a la fabricación de artículos en Perú. Ese es un proteccionista, pero tampoco se puede decir porque
ser proteccionista en Argentina durante mucho tiempo ha sido una maldición. Y después se encuentra con Bolívar. Y Bolívar tiene detrás suyo el apoyo de Venezuela a Colombia, que se habían convertido en un solo país. Y San Martín tiene detrás suyo el boicoteo permanente de Rivadavia. Incluso manda a San Martín un oficial para que Rivadavia le dé apoyo. Y ese oficial obtiene apoyo de los caudillos, pero no de Rivadavia. Rivadavia boicotea totalmente. Entonces San Martín considera, con una gran generosidad, por cierto, que Bolívar es el que debe terminar la campaña. Y le entrega a su ejército a través de Alvarado, y con Bolívar y con Sucre se produce la batalla finalmente de Ayacucho, que termina con, es decir, establece la independencia teórica de los países de Hispanoamérica, que no va a ser tal independencia práctica porque la presión inglesa hace que ya haya muchos empréstitos que se van girando con los países para engancharlos en una dominación financiera tremenda como la que ocurrió con Rivadavia, más o menos en la misma época. Y de ahí sale la animadversión entre Bolívar y San Martín. Bolívar termina la campaña y Mitre dice que San Martín ha quedado molesto, rencoroso de la misión, porque Rivadavia, San Martín, Bolívar era un ambicioso, según Mitre, un mujeriego, según Mitre. Es más, es un mujeriego que se entra en otra discusión en este momento, que no nos interesa. Y San Martín era un tipo apocado, que ya estaba cansado, que no tenía el apoyo de su ejército. Claro que iba a tener el apoyo de su ejército si las CEAS y de otros le estaban queriendo retroceder. Entonces a mí se me ocurrió ir al Museo Histórico de Parque de Sama. Y ahí pregunté, le dije a un muchacho, quiero hablar con el director. Dice, el director está ocupado porque está recibiendo a una gente que viene del extranjero, está conversando. Digamos, porque quisiera conversar alguna cosa. No, dígame a mí. Digo, mire, yo quisiera saber concretamente lo siguiente. San Martín tenía en Europa, en su destierro, como un homenaje, tenía en su casa 3 retratos de Bolívar. ¿De qué sabe de eso? Bueno, yo hay un retrato de Bolívar que lo tenemos acá, que lo pintó la hija de San Martín, y la que lo tenía exhibido. Un retrato grande, de 1 metro por 40. Los otros dos, digo, hay un retratito chiquito enmarcado en diamantes, que Bolívar se lo regaló a San Martín. Y San Martín lo tenía en Europa, como un recuerdo de Bolívar. Y tenía además un retrato de Bolívar, que lo tenía delante de su cama, en su dormitorio. Es decir, cuando se iba a dormir, lo último que veía era Bolívar. Y a la mañana, cuando se despertaba, el primero que veía era Bolívar. Entonces, San Martín únicamente era un masoquista, que le tenía bronca a Bolívar, porque hacía todas las cosas en su dormitorio, se cambiaba, iba, venía a la cama, no sé qué sé yo. Pero con el dato de Bolívar enfrente. Ese dato de Bolívar, sí, dice, está en el catálogo, pero no está exhibido porque no estaba en condiciones. Y el ratito chiquito ese que estaba rodeado de diamantes, como en la época de Menem, eso. Yo pensé que eso alguien se había apropiado. Dijo, no, el dato de diamantes sí está, pero se fue a reestructurar porque no sé qué problemas venían. Es decir, ocultan el hecho ese de San Martín, que está en sus cartas. En sus cartas San Martín dice, Bolívar tuvo batallas más importantes que las mías. Esto no significa rebajarlo a San Martín de ninguna manera. Significa comunicar a San Martín y a Bolívar como hombres en un solo proyecto, que es la Unión Americana, que
la Unión de América Latina, que Bolívar intentó en 1826 en Lima de Panamá, y que fracasó porque los embajadores ingleses y franceses la boicotearon completamente. Y San Martín después vuelve a Chile, O'Higgins es derrocado, San Martín vuelve a Buenos Aires, hace un fugaz paso por la Casa del Gobierno en otra oportunidad, ni siquiera visita a su familia, sino que manda a recoger a su hija que estaba en manos de doña Tomasa, que nunca lo quiso a San Martín, de su suegra, porque a veces no se olvidó que las suegras están en contra, pero eso es otra cosa. Y se va a Europa. Y desde Europa apoya a Rosas cuando se produce el bloqueo en 1838. Y echa una maldición contra los unitarios que están en contra de Rosas, poniendo en peligro su patria. Y en 1845 vuelve a estar otra vez a favor de la política de Rosas. No hace ser rosista, sin embargo, porque San Martín era un líder pensador. Y cuando Rosas le dicen una carta de que van a arreglar vinculaciones con el Vaticano, lo que pueden hacer es mandar una suma muy importante, porque esa gente se mueve en función del dinero que recibe. No esto el padre Francisco actualmente, ¿no? Pero en aquel tiempo. Y bueno, y esto termina en que también es omitido eso, y es omitido el enfrentamiento de San Martín con Rivadavia, que Rivadavia le pone un espía en la casa de San Martín en Mendoza, y que Rivadavia, desde los diarios de Rivadavia atacan a San Martín permanentemente, y que San Martín en 1825 quiere retarlo a duelo a Rivadavia. Todo esto es omitido en el San Martín de Mitre. Lo que pasa es que esto es digamos así, es un punto de partida, que si cae la historia de Mitre, de San Martín, cae Astolfi, cae todos los demás. Yo me acuerdo ya de los nombres porque no los quiero borrar de mi conciencia, que me castigaron en la escuela primaria y secundaria. Caen todos los historiadores liberales y cae la Academia Nacional de Historia. Entonces Mitre sigue siendo, con la Nación, el que va a hablar de San Martín en el día 17. A lo mejor Morales Solá hace un editorial, cuando uno de esos otros personajes que son la calle del periódico. Y bueno, y seguiremos así hasta que logremos que los maestros más jóvenes, que están entendiendo la cuestión, logren imponer cambios en los programas. O que algún día en televisión se discuta públicamente cuál es el San Martín falso. El San Martín que no podría ir con un caballo blanco, porque ningún San Martín, ningún general va con un caballo blanco para ser identificado en medio de la tropa, ni va a la cabeza de la tropa tampoco. Esos son absurdos que ocurrieron a mí, que se repitieron muchas veces en los colegios. Entonces discutamos que hay diversas interpretaciones históricas. Yo no, para terminar, no le diría a las maestras y maestros presentes que inicien una exposición de este tipo en los colegios, pero a lo mejor los van a echar. Pero diría que es un error decir, ahora vamos a dar una clase de historia argentina. No, lo que tienen que decir, ahora vamos a dar una clase de una interpretación de la historia argentina que hizo Bartolomé Mitre, y después Levene, y Dusac, y después Alperín Dongui. Para quien no aparecen en sus libros sobre el año 55, no aparecen los 400 muertos del bombardeo, porque según él no hay bombardeo. Él se da un juego ametrallado, dice el centro público, pero no dice nada. Y dice 2 páginas sobre la quema de iglesias que se produjo esa noche. Así que discutamos, porque una de las debilidades profundas de los cuadros medios de la política argentina, que no se da solo en las barbaridades de perseguir a Florencia Peña, de las estupideces que hacen la gente de Juntos, pero que se da en algunas debilidades de algunos funcionarios de los cuadros medios del campo nuestro, está ligada a esa falta de debate sobre de dónde vinimos, ¿sí? Y cómo es posible que nosotros, esa gente que no tiene nada de latinoamericanos, haya
facilitado la consolidación del golpe contra Evo Morales, porque eso está estrechamente ligado. Ahora estamos en una época distinta. Ahora el pueblo chileno consigue que la constituyente la dirija una mujer, y mapuche, y que la gente de Evo Morales esté otra vez en Bolivia, y que López Obrador esté en México, y que Maduro siga las orientaciones que dio el comandante Chávez, y que en Argentina se esté produciendo este cambio que creo que va a avanzar a partir del triunfo que espero sea rotundo en las elecciones de septiembre. Lo demás por esta noche queda a cargo de ustedes, porque ya ha sido excesivo de mi parte y no quiero cansarlos. Gracias. Pueden abrir los micrófonos y dar un fuerte aplauso. Un montón de mensajes. No Grande maestro. Excelente, Norberto, excelente. Vamos a hacer dos preguntas y ya lo dejamos tranquilo al maestro acá en su casa. Una de las preguntas es, ¿qué nos podría decir de la relación de Rosas y San Martín? Bueno, yo creo que San Martín, en el momento que él considera que la independencia es fundamental, apoya totalmente a Rosas, tanto en el bloqueo del año 38 como en la acción de la escuadra Rosas en 1845 a la vuelta de Obligado. Sin embargo, en algunas cartas a Guido, San Martín revela que él es, por sobre todo, un libre pensador. Porque se llama un libre pensador que es una especie de un hombre que creía que en todo caso la naturaleza existía como germen, digamos, ¿no? No quería saber nada con la relación con los sacerdotes y con la iglesia, y en ese sentido no estaba de acuerdo con la política de Rosas. No hay muchas otras declaraciones. Lo cierto es que San Martín en determinado momento se le ofrece a Rosas diciéndole que a pesar de su edad, él vendría a Buenos Aires a combatir las acciones de las potencias extranjeras. Hay unas 10 cartas que se entrecruzan entre San Martín y Rosas. Rosas le agradece, pero no le insiste en que vuelva. San Martín no vuelve, porque tiene esa divergencia, pienso que ideológica, que es considera que el Vaticano, especialmente el Vaticano en ese momento, es un factor. Posiblemente, no hay muchas otras declaraciones. Las principales apoyos de él se dan en el plano de la nacionalidad. Y en ese sentido sería ocioso averiguar si San Martín conocía que, por ejemplo, una carta de Rosa Sanchorena, que tampoco ha sido casi publicada, que la publicó Saldías, donde Rosas le dice a Sanchorena: usted sabe que yo goberné de acuerdo a las necesidades de ustedes. Y ustedes resulta que ahora tienen más de 1 millón de hectáreas en todo el país y no me pagan los honorarios que me correspondían por toda mi acción. Porque una cosa son los estancieros ganaderos de aquella época que vendían a Cuba y a Estados Unidos y podían ser nacionales, y otra cosa son los de la mesa de enlace agropecuario de la actualidad. Entonces a veces se confunde en mi juicio, y esto es necesario destacarlo, ¿no? Entonces, una cosa es el dorreguismo, que se apoya en los sectores de los suburbios, los sectores más populares, y otra cosa es Rosas, que el mismo Gálvez dice: no, dejémonos de bromar. Rosas se apoyó en la clase alta de la provincia de Buenos Aires y entregó tierras, dice Gálvez, ¿no?
entregó tierras a ganaderos nacionales, que incluso hizo una política con los indios que en determinado momento con los pueblos originarios fue favorable. En otro momento no, en otro momento se hizo represión también, según nuestros paisanos los indios, que es un ligaco, un número, donde se establece toda la lucha de Rosas con respecto a esta situación. Claro que, por supuesto, frente a toda la historia de los unitarios, que es la historia de los liberales, de los conservadores, de los gorilas, todo lo que estamos viendo todavía de Juntos por el Odio, uno tiende a tener mayor simpatía con Rosas. Pero también es cierto que Rosas mantuvo el control de la aduana, y eso es lo que provocó el rechazo a las críticas de José Hernández, de Gary Andrade, de Guido Hispano, de Alberdi, contra la política porteña. Y entonces hay un aspecto donde Rosas aparece un poco complicado en este fenómeno que recién últimamente algunas figuras que no vienen de nuestra corriente, como el propio presidente de la Nación, han dicho que la grieta es permanente y es entre Buenos Aires, que mira hacia el océano, y el resto del país que mira hacia Hispanoamérica o Latinoamérica. Que es lo que Jauretche en una humorada explicaba cuando decía: un porteño cuando se va de vacaciones a Mar del Plata o a Córdoba, dice me voy para afuera. Y se va para adentro. En realidad se va para afuera cuando sale de un barco hacia el océano, o a Estados Unidos o Europa. Entonces, un individuo que cuando va para afuera cree que va para adentro, y cuando va para adentro cree que va para afuera, es el individuo votante de la ciudad de Buenos Aires que sigue votando a pesar de todas las barbaries y las tremendos endeudamientos y envilecimientos que se han producido en estos años del 2015 a 2019. Todavía estamos hablando de que en las encuestas hay nada más que un 8% de diferencia. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde prevalece una concepción antinacional en muchos sectores, trabajada por los grandes medios y favorecida por una justicia totalmente degradada. Sería largo para hablar de esto, por supuesto. Bueno, vamos a agradecer que ya ocupamos mucho tiempo. Y bueno, lo despedimos acá con un fuerte aplauso de todos. Abran los micrófonos y nos despedimos hasta la próxima. Les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Buen fin de semana. Gracias. Voten bien, compañeros, y hagan campaña, por favor. Totalmente, Ana.